Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Soy Alejandro Ponce Rivera y el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios que considero muy interesantes sobre lo que el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó durante su conferencia mañanera en relación a que a él y a su esposa alguien los incorporó como socios en 26 empresas. Antes de formular comentarios, quiero leer textualmente lo que dijo el presidente de la República. Lo otro, también quiero también decirles, informarles, es que ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas, y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas. 26, me rayé, me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT, y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Entonces, ¿quién sabe por qué hicieron esto? Hay pues muchas posibilidades, hay que analizarlo, hay que verlo. Desde luego que lo está investigando el SAT y los felicito a los funcionarios del SAT porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso. Se dieron cuenta y están haciendo la investigación. Ya cuando sepamos más, ya les informamos, porque esto fue apenas ayer. ¿Inscribieron? Sí, ahí está, sí, pero todo esto lo omitieron o lo falsificaron. Entonces, decir a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa, están muy mal acostumbrados. Imagínense hacer esto. Como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT, o alguien que en efecto constituye estas empresas, que puede hacer negocio engañando de que yo soy miembro de la empresa, socio de la empresa, o mis adversarios políticos, para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos. Vamos a esperar el informe del SAT. Lo dio a conocer ahora porque ayer me informaron, y para que no vaya a ser que ya estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas que están canceladas en el SAT, que constató que no han hecho operaciones, pero no se sabe. Por eso también es importante el castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, a la facturación falsa, poner orden en todo esto. Sí hay mucha información sobre facturas falsas y empresas fantasmas, muchísimas, porque en general, aquí lo hemos hablado de cómo de repente aparecen empresas que tienen sus domicilios fiscales en colonias populares, en donde no habita nadie. Todo esto ha sido una práctica constante, que es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo de que sea delito grave el hacer facturas falsas, el tener empresas fantasmas, todo esto que significa también evasión fiscal. Mucho dinero que deja de recibirse en la hacienda pública. Bien, ahora sí vamos a hacer nuestros comentarios. Hay dos opciones. Primero, que lo que el presidente de la República sea verdadero. Dos, que lo que el presidente de la República sea falso, sea un invento. Ustedes podrán decir, pero ¿qué gana el presidente inventando que en 26 empresas falsamente lo incluyeron a él y a su esposa, los incluyeron como socios de esas empresas? ¿Qué gana el presidente inventando falsamente esta nota? Bueno, en caso de que fuera inventado, que yo creo que hay muchísimas probabilidades de que sea inventado, yo en lo personal, que soy experto en la materia fiscal
yo considero que el contenido de este comentario es totalmente falso y que va con una tendencia a favorecer la aprobación de la reforma penal que pretende convertir el delito de defraudación fiscal en ciertos casos en delincuencia organizada. Quiero hacer notar que yo no estoy en contra de esa propuesta de ley. No. Finalmente estoy de acuerdo en que al que de alguna manera evade al fisco, pues se le sancione, máxime cuando se utilizan esquemas agresivos como la constitución de empresas fantasmas, el robo de identidad de socios, de representantes legales. Yo creo que se debe de castigar con mucha severidad y probablemente en ciertos casos esa conducta debe tipificarse como delincuencia organizada, ¿verdad? Lo que no acepto y lo que no estoy de acuerdo es que se inventen hechos falsos para propiciar que la gente, con base en datos falsos, se incline para apoyar esas reformas, ¿verdad? No estoy de acuerdo en que se manipule a los mexicanos con información falsa para justificar esta reforma de que en ciertos casos la defraudación fiscal, específicamente la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sea delincuencia organizada. El engaño, yo creo que la mentira y el engaño no son aceptables bajo ninguna circunstancia. El propio presidente de la República dice que tiene 3 compromisos con el pueblo de México: no robar, no traicionar y no mentir. Y todo parece indicar que esta nota que dio el presidente es una mentira, es una nota falsa, es una mentira que lo único que pretende es generar en la sociedad, en la opinión pública, una aprobación a esa ley que se está discutiendo, que pretende convertir la defraudación en ciertos casos, especialmente en el caso de las factureras, en delincuencia organizada. Y a esa conclusión llego sobre todo en la parte que dice que por eso también es importante el castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, a la facturación falsa, poner orden en todo esto. Sí hay mucha información sobre facturas falsas y empresas fantasmas, muchísimas, porque en general, bueno, aquí lo hemos hablado de cómo de repente aparecen empresas que tienen sus domicilios fiscales en colonias populares en donde habita nadie. Todo esto ha sido una práctica constante, ha sido una constante que es lo que quiere evitar, que es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo de que sea delito grave el hacer facturas falsas. Aquí nada más aclaro que no, la reforma no pretende que sea delito grave el hacer facturas falsas. Una cosa es que un delito sea grave legalmente y otra cosa es que sea delincuencia organizada. Lo que se pretende no es que la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes sea un delito grave, sino lo que se pretende es que sea delincuencia organizada. El tener empresas fantasmas, todo esto que significa también evasión, mucho dinero que deja de recibirse en la hacienda pública. Entonces, pues yo considero que esta nota fue falsa, que no es cierto que existan 26 empresas en las que se incluyeron al presidente de la República y a su esposa como socios, que todo es un entramado falso para tratar de inclinar a la opinión pública a favor de que se aprueben estas reformas que se están discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados, previamente aprobadas en la Cámara de Senadores. Ahora bien, si fuera verdadero el contenido de ese comentario, ¿verdad? Si fuera verdadero el contenido de ese comentario, tendrá que ocurrir, pero casi de inmediato, todo lo que voy a comentar a continuación. Todo lo que voy a comentar a continuación. Si lo que voy a comentar a continuación ocurre, pero de inmediato,
a la brevedad posible, porque es fácil recabar esa información. Yo soy abogado fiscalista. Si yo trabajara en el SAT, si yo trabajara en la Procuraduría Fiscal de la Federación, si yo trabajara en la Fiscalía General de la República, o si yo fuera juez de control, esta integración para demostrar que los hechos que anuncia el presidente son ciertos y que además son delictivos, se puede hacer la investigación en breve lapso, como lo vamos a mencionar a continuación, ¿verdad? En primer lugar, quiero hacer notar que se comete un delito por parte de los que utilizaron la identidad del presidente de la República y de su esposa. A partir del 2 de junio entró en vigor una nueva fracción sexta que se adicionó al artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente dispone que el 11 de agosto de 2019, en que supuestamente se inscribieron en el Registro Federal de Contribuyentes las 26 empresas en las que falsamente se incluye como socios al presidente y a su esposa, la ley dice claramente, artículo 110, fracción sexta, se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción sexta, a quien mediante cualquier medio físico, documental, como son las escrituras constitutivas, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. En el caso concreto, las personas que constituyeron las 26 personas morales o empresas en las cuales falsamente se incluyó al presidente de la República han cometido este delito, ya que por medio físico y documental han suplantado la identidad y personalidad del presidente de la República y de su esposa. De hecho, se cometió no únicamente 26 veces el delito, sino en realidad se cometió 52 veces el delito, porque en cada escritura constitutiva de esas personas morales se suplantó la identidad de Andrés Manuel López Obrador y la identidad de Beatriz Gutiérrez Müller, de tal suerte que en cada escritura constitutiva se hicieron 2 suplantaciones, se cometió 2 veces el delito y multiplicadas 2 veces por 26 escrituras constitutivas, resulta que el delito de suplantación de un contribuyente se cometió 52 veces. Si el delito se castiga con prisión de 3 meses a 3 años, si nosotros multiplicamos 52 por 3 meses, nos dan 156 meses. Entre 12 meses que tiene un año, la prisión mínima para estos 52 delitos sería de 13 años y la máxima, si nosotros multiplicamos 52 delitos por 3 años, porque hay concurso real de delitos, la prisión máxima sería de 156 años. Entonces, por estos 52 delitos, la pena de prisión sería de 13 años a 156 años, de acuerdo al delito, a la fracción sexta que entró en vigor el 2 de junio de 2018 durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora bien, ¿cómo saber quién es el delincuente que suplantó la identidad del presidente? Muy fácil, y el SAT lo sabe, porque eso aparece claramente en la escritura constitutiva de las 26 empresas. Y además ahí tenemos a varios cómplices, entre ellos los notarios públicos o corredores públicos que dieron fe de la protocolización de la constitución de esas personas morales, ¿sí? Para constituir una persona moral, el corredor público o el notario público tiene que tener a la vista a los socios y al representante legal y constatar su veracidad, ¿verdad? Y después de eso ya autorizar la escritura.
¿verdad? También pudiera darse el caso de que la escritura se hubiera hecho en documento privado y que se hubiera nombrado a un delegado para que el delegado compareciera ante el fedatario público a protocolizar la escritura constitutiva, ¿verdad? Pero imaginemos, hay que ver pues qué dice la escritura constitutiva, las 26 escrituras constitutivas. ¿Comparecieron los socios y el representante legal ante el notario? Si así lo dice, los notarios o el notario público o el corredor público que protocolizó esas escrituras constitutivas diciendo que tuvo a la vista a los socios y al representante legal, estaría cometiendo bastantes delitos de falsificación de documentos públicos que vamos a ver adelante, ¿verdad? Entonces, todos los notarios públicos o corredores públicos que dieron fe de esas actas constitutivas en las que falsamente se consigne que compareció ante el fedatario público Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller ante el notario o el corredor para aceptar el cargo de socios, bueno, esos 26 notarios estarían cometiendo diversos delitos que más adelante consignaremos. Pero supongamos pues que no fue de esta manera, sino que el acta constitutiva se crea en un documento privado, se designa un delegado y el delegado se presenta ante el fedatario público, corredor o notario público y lleva el documento para protocolizarlo. Evidentemente el corredor público y el notario público tuvieron que leer la escritura constitutiva que iban a protocolizar y seguramente al llegar a quienes iban a ser los socios y a la aportación de cada socio tuvo que haber visto socios Andrés Manuel López Obrador, tanta aportación, socia Beatriz Gutiérrez Müller y su aportación. Y luego en alguna parte tienen que estar los datos generales de Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller. Y en Andrés Manuel López Obrador tuvieron que puesto ocupación actual, presidente de la República, domicilio oficial, Palacio Nacional o domicilio particular, el de su casa habitación. Y de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿verdad? Debieron haber consignado la casa habitación donde radica y su ocupación, ¿verdad? Que es, parece ser que investigadora, por lo menos de nombre, de una universidad pública. Yo me pregunto, ¿qué corredor público, qué notario público va a protocolizar un documento de esta naturaleza sin previamente constatarlo directamente en la presidencia de la República? Tendría que ser un notario o un corredor no deshonesto, sino tonto, porque ¿cómo es posible que se va a enfrentar a dar fe de una falsedad? ¿Sí está claro? Ahora, si sí ocurrió realmente, bueno, en breve tendremos los nombres del notario, del corredor o de los notarios o de los corredores que protocolizaron esas escrituras constitutivas falsas, todas ellas delictivas, ¿sí está claro? Y si no comparecieron, si en las actas constitutivas no dicen que compareció Andrés Manuel y su esposa ante el fedatario público, sino que todo fue a través de un delegado, en esas escrituras públicas aparece quién es la persona física que fue el delegado que se presentó ante el fedatario público para protocolizar las actas. Sabremos si fue un solo delegado o si fueron muchos delegados. Todos ellos tuvieron que ser perfectamente identificados por el fedatario público, tuvieron que dar copia de su IFE, sus generales, domicilio, ocupación, etc. Y entonces ya tenemos identificados a los notarios o corredores públicos delincuentes y a los delegados delincuentes. ¿Sí está claro? Ahora bien, cuando se dan de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, necesariamente tiene que ir el representante legal al SAT, donde incluso las autoridades del SAT entrevistan al representante legal sin asistencia de ningún asesor, haciéndole varias preguntas exactamente para ver si es cierto que la empresa va a tener una existencia real, que va a tener realmente una actividad. Ahí se hace un cuestionario y si ese cuestionario
se hace ¿desde cuándo? Desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Y si en ese cuestionario el representante legal no contesta adecuadamente, no se acepta la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, fácilmente el SAT sabe quién fue como representante legal a dar de alta a cada una de las 26 empresas. Lo tiene perfectamente identificado, lo tiene perfectamente localizado. Por lo tanto, ya tenemos además a los 26 representantes legales delincuentes, ¿verdad?, que dieron, que aceptaron la inscripción, que solicitaron la inscripción en el RFC de esas 26 empresas. Por otro lado, también tienen alguna responsabilidad los 26 empleados que atendieron a los 26 representantes legales, ¿verdad? Los 26 representantes legales, y que dieron la inscripción en el RFC, porque antes de dar la inscripción en el RFC debieron leer la escritura constitutiva, y al leer la escritura constitutiva debieron checar que los socios eran Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y a menos que esté afectado de sus facultades mentales el empleado público, un empleado público que esté en sus 5 sentidos y que medio conoce la ley, tuvo que haberlo consultado con su jefe. Oiga, jefe, fíjese que nos van a dar de alta una persona moral y aquí dice que el socio es Andrés Manuel López Obrador, su esposa. Aquí en las generales dice que Andrés Manuel López Obrador actualmente es presidente de la República, y ese jefe tuvo que haber hablado directamente con el administrador desconcentrado, y luego con el administrador central, con el administrador, hasta llegar con el jefe del SAT, y ahí mismo debió detenerse al representante legal que pretendía dar de alta a la empresa sin siquiera dar de alta a la empresa. Entonces, esto es falso, o sea, esto no pudo ocurrir. Yo les quiero comentar que el artículo 244 establece que el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: asentando como ciertos, fracción 7, asentando como ciertos hechos falsos. Las escrituras constitutivas protocolizadas ante notario público, inscritas en el registro público de la propiedad, son documentos falsos porque están asentando el hecho falso de que Andrés Manuel López Obrador y su esposa son socios de esas empresas. Y es un delito falso que se cometió en 26 ocasiones, porque son 23 escrituras constitutivas las que son documentos falsos. Y está claro, el artículo 243 nos dice que el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa. De 4 a 8 años. 4 años por 28, por 26 escrituras constitutivas. La pena mínima serían 104 años de prisión, de 4 a 8 años. 8 por 26, 208 años de prisión. Por cometer 26 veces el delito de falsificación de documentos, por consignar en 26 escrituras constitutivas hechos falsos, ya que Andrés Manuel López Obrador y su esposa no son socios de esas empresas, la pena de prisión para los delincuentes sería de 104 a 208 años de prisión. Y desde luego que fue un mismo autor, porque todas las empresas se inscribieron el mismo día, 11 de agosto de 2019. Es imposible que a 26 personas inconexas que no están de acuerdo, todas se ponen de acuerdo para exactamente, sin conocerse entre ellas, sin que haya un acuerdo,
Todas exactamente el 11 de agosto inscriben a estas personas y además sin conocer, sin ponerse de acuerdo, van a la misma administración en Boca del Río, Veracruz. Claro que fue la misma persona. Por lo tanto, esa persona cometió 26 veces el delito de falsificación de documentos y la prisión es de 104 años a 208 años de prisión. Pero además también el artículo 246 dice: también incurrirá en la pena señalada en el artículo 243, fracción 8, el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Sea público o privado. Entonces, tenemos también que 26 veces se cometió el delito de a sabiendas hacer uso de escrituras constitutivas falsas en las que falsamente se consigna que Andrés Manuel y su esposa son socios. ¿Quién es el que hizo uso de esa acta constitutiva a sabiendas? El representante legal que fue a inscribir esa persona moral ante el RFC, porque él llegó a inscribir a una persona moral sabiendo que el testimonio era falso, porque en ese testimonio, en esa acta constitutiva, falsamente se consignaba que eran socios Andrés Manuel y su esposa. Si el representante legal de las 26 empresas es el mismo, entonces tendremos que a ese representante legal le deben imponer de 104 años a 208 años de prisión. Y si fueron varios representantes legales, suponiendo que hubiera habido 26 representantes legales diferentes, ¿verdad? A cada uno le tendrían que imponer prisión de 4 a 8 años. Y si hubo menos representantes legales porque uno fue de 7 empresas, otro de 8, bueno, multipliquemos la pena inicial, las penas individuales de 4 años de prisión por el número de escrituras que presentó ante el RFC, ese número de delitos cometió y ese número de años se le debe de imponer. Pero a los 26 representantes legales, suponiendo que hubiera uno por uno separado, en total les deben imponer a los 26, cada uno de 4 a 8, por el total de 104 años a 208 años de prisión. Por eso, si es cierto que esos hechos ocurrieron y que falsamente en 26 escrituras constitutivas que se inscribieron en el RFC el 11 de agosto del 2019, falsamente se consignó que Andrés Manuel López Obrador y su esposa eran socios, deben detener y deben procesar penalmente a los notarios que dieron fe de las 26 escrituras constitutivas. Deben procesar, investigar y procesar y sentenciar como culpables a los 26 delegados que se presentaron ante la notaría a protocolizar esas escrituras constitutivas falsas. Y además también se debe procesar y sentenciar a los 26 representantes legales que el 11 de agosto de 2019 comparecieron a las oficinas del SAT para inscribir a esas personas morales con base en sus actas constitutivas falsas que falsamente consignaban que Andrés Manuel López y su esposa eran socios. Y también deben investigar, procesar y sentenciar a los 26 empleados que atendieron a los 26 representantes legales y que, a pesar de enterarse que eran socios Andrés Manuel López Obrador y su esposa, no alertaron a sus jefes, no hicieron nada para evitar que se inscribiera ese documento falso en el RFC por complicidad. También recibieron dinero, están ellos involucrados en el esquema delictivo que estamos comentando. Entonces deben investigar a los 26 empleados que atendieron a los 26 representantes legales que, con base en escrituras constitutivas falsas, inscribieron esas 26 empresas en las que falsamente se dice que Andrés Manuel López Obrador y su esposa son representantes legales. Y desde luego al delegado especialmente y al representante legal
se les debe procesar por el delito de suplantar la identidad de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa en 26 ocasiones, que da una pena de 13 años de prisión a 156 años de prisión. Entonces, si a la brevedad posible tenemos ya carpetas de investigación en contra de 26 notarios, de 26 delegados que llevaron las actas constitutivas para que se protocolizaran por fedatario público. Tenemos ya en carpetas de investigación a los 26 representantes legales de las empresas falsas. Si tenemos también en investigación proceso a los empleados que con negligencia o complicidad inscribieron esas 26 empresas y en breve lapso los procesan y en breve lapso los sentencias, tendré que tragarme mis palabras y reconocer que es cierto lo que dijo el presidente de la República el día de ayer en su conferencia matutina. Pero si nada de esto ocurre, y no tenemos a ningún notario público tras las rejas, no tenemos a ningún representante legal tras las rejas, no tenemos a ningún delegado que compareció al fedatario público tras las rejas, y no tenemos a ningún empleado fiscal tras las rejas, y pasan meses y meses, quedará claro que todo esto fue una farsa, que fue un comentario falso, que trató de inducir a los mexicanos a respaldar las reformas que pretenden convertir en ciertos casos en delincuencia organizada, la defraudación fiscal relativa a comercializar comprobantes que amparan operaciones inexistentes, medida legislativa con la cual yo no estoy en contra, porque yo no tengo que ver nada con ese esquema agresivo de evasión fiscal. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se lleve eso a cabo. De hecho, en las pláticas que yo doy, lo que digo es que los mexicanos no deben comprar facturas. Este libro que publiqué a principios de año dice repetidamente, no compren facturas. Y si me pudieras acercar el libro de la nueva defensa fiscal que publiqué en el año de 2016, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, en ese libro repetidamente decimos que nadie debe comprar facturas, porque el principal perjudicado por comprar facturas es el propio contribuyente, al que la autoridad fiscal puede hacer trizas por incurrir en esa conducta delictiva. En este libro escrito en 2016, nosotros hemos dicho, no compren facturas. Lo insistimos en este libro, La trampa de las facturas compradas. Decimos, no compren facturas. Lo decimos en todos nuestros videos, en todos nuestros cursos. En todos lados decimos que no se compren facturas. Así es que este video no se hace porque yo esté en contra de que se convierta en delincuencia organizada la comercialización de facturas. No estoy en contra que se lleve a cabo. Lo que estoy en contra es que el presidente nos mienta, nos diga mentiras, ¿verdad? Para tratar de inducir a los mexicanos a que se inclinen a favor de una reforma que para que sea aprobada no necesita de que el presidente mienta. Y esto pone en entredicho aquello de que las tres premisas del presidente son no robar, no mentir, no traicionar. Porque si no hay 26 fedatarios públicos en la cárcel, si no hay 26 delegados en la cárcel, si no hay 26 representantes legales en la cárcel y si no hay 26 empleados en la cárcel, todo fue una farsa, todo fue un engaño. Y entonces, si el presidente sí miente, pues también traiciona y también roba. Máxime que como en otro video lo hemos señalado, nosotros en 2018 lo denunciamos por lavado de dinero, por utilizar recursos de procedencia ilícita de 2008 a 2017. Entonces, pues, denuncia que no fue desvirtuada jamás, ¿verdad? Y que está perfectamente documentada, y denuncia que tú puedes descargar de nuestra página www.defensa-mediofiscal.com.mx. Con esta información que te he proporcionado y con lo que va a pasar en los próximos días y meses, ¿verdad? Todos sabremos si el comentario de ayer del presidente de la República
es verdadero o si fue una vil mentira para tratar de respaldar una reforma que no necesita de mentiras para que se apruebe, porque sí es conveniente para el país. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes. Espero que esta breve explicación les sea de utilidad. Sean felices. Buenas noches.